Corría el 9 de octubre de 1967. El escenario era una modesta escuela rural, perdida en la higuera Bolivia, con un suelo de tierra batida que helaba la sangre. Las paredes de adobe parecían un colador agujereadas por la metralla. Allí tirado en el suelo como un fardo, y con las manos atadas a la espalda, respiraba con dificultad un hombre. Ernesto Che Guevara, de 39 años. Tenía los ojos abiertos de par en par, clavados en el techo esperando el final. De pronto, un soldado boliviano que iba bastante cargado de alcohol para darse valor, irrumpió en la habitación y disparó hasta 9 veces a quemarropa. El cuerpo del guerrillero convulsionó violentamente, y justo en ese preciso instante, al otro lado del charco, 5 niños se acababan de quedar compuestos y sin padre, huérfanos de un hombre que prefirió la causa revolucionaria a verlos crecer. La situación era dramática. El mayor de los hermanos apenas levantaba un palmo del suelo con 11 años, y la pequeña era un bebé de tan solo 2 añitos que ni siquiera recordaría su cara. Ninguno de esos críos tenía ni la más remota idea de que su padre acababa de morir acribillado, ni mucho menos sospechaban que jamás volverían a escuchar su voz. Y lo que es peor, ninguno podía imaginar la jugada maestra que Cuba les tenía preparada para los siguientes 59 años. Porque lo que hizo el gobierno de La Habana fue digno de una película de terror psicológico. Transformaron al Che muerto en una especie de santo intocable y convirtieron a sus hijos vivos en fantasmas que deambulaban por la vida pública. Ojo al dato, uno intentó destapar que los diarios de su padre habían sufrido la tijera de la censura del régimen. Curiosamente, este hijo falleció en un accidente de tráfico en Venezuela, que huele a chamusquina, porque nadie se molestó en investigarlo a fondo, dejando un rastro de dudas terrible. Otra de las hijas fue una médica brillante, una crack en lo suyo, pero cada vez que intentaba hablar de su padre como un ser humano con defectos y virtudes, el aparato del gobierno editaba sus palabras y le cosía la boca antes de publicar nada. Un tercer hermano se cayó del guindo y descubrió que las teorías económicas de su padre habían sido un fracaso absoluto, y tuvo la osadía de querer contarlo. Se puso a escribir un libro con pelos y señales aportando pruebas, pero unos agentes cubanos hicieron una visita de cortesía a la editorial en Buenos Aires antes incluso de que el texto llegara a la imprenta. Una cuarta hija decidió borrarse del mapa deliberadamente, dejó de usar el apellido paterno, rechazó todos los privilegios de la casta y se volvió invisible para no seguir el juego. Desapareció dentro de la maquinaria del sistema como un acto de rebeldía silenciosa, harta de tanta hipocresía. Pero esperad que la historia de la quinta hija es para echarse a llorar. Esta quinta hija murió también a los 39 años en La Habana, igual que su padre, sin que Cuba la reconociera jamás oficialmente como hija del Che, ni estando viva ni después de muerta. Y es que para la cúpula del gobierno cubano, la figura del Che funcionaba mucho mejor como marketing. El Che muerto como simple logo en camisetas para turistas valía infinitamente más pasta e influencia que sus 5 hijos vivos, pidiendo explicaciones como personas reales. Lo que le hicieron a esa familia durante 6 décadas no fue un simple despiste burocrático que va. Fue una arquitectura del silencio diseñada al milímetro, una vigilancia constante disfrazada de protección paternalista. Era censura pura y dura, pero vendida como preservación del legado histórico, un borrado sistemático de cualquiera que intentara bajar al mito del pedestal. Se cargaban a cualquiera que intentara humanizar la leyenda. Y aquí hay una pregunta del millón que nadie ha tenido las narices de plantear hasta la fecha. ¿Qué se les pasaría por la cabeza a esos 5 hijos al leer los diarios, donde su propio padre escribió de su puño y letra aquella frase famosa: «El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor»? Decía, mientras ellos sabían que el Estado construido sobre su imagen los trató durante décadas sin pizca de cariño.
Los utilizaron como meros instrumentos de propaganda, como marionetas de un teatro político que no eligieron. Volvamos atrás en 1967. A Cuba le hacía falta algo más potente que un héroe fallecido. Necesitaban un santo laico, un rostro icónico en camisetas, que no abriera la boca, que no se quejara, y que sobre todo no envejeciera jamás. Fidel Castro, que era muy cuco, pilló esto al vuelo, antes que nadie. La famosa foto del Che, tomada por Alberto Korda, se convirtió en el pan de cada día de la propaganda oficial explotada hasta la saciedad. Su cara empapelaba murales de 30 metros de altura, mientras sus hijos vivían en una casa del barrio de Miramar, una jaula de oro custodiada por seguratas del Estado que apuntaban quién entraba y quién salía. Aleida March no era una mujer cualquiera. Había sido guerrillera en la Sierra Maestra, una tía de armas tomar que combatió en primera línea. Se casó con el Che en 1959 y tuvo 4 hijos con él entre 1960 y 1965, en plena efervescencia. Cuando se cargaron a su marido en Bolivia, ella tenía 31 años y toda la vida por delante, pero se encontró con un marrón monumental. Tenía una decisión imposible sobre la mesa: permitir que el Estado cubano gestionara la memoria de su marido a su antojo, o perderlo absolutamente todo. Y claro, eligió pasar por el aro. No hubo ninguna firma ante notario ni documento público, pero se estableció un pacto de silencio tácito que se alargó durante décadas como una losa. Ella se encargaría de custodiar el archivo personal del Che y supervisaría las publicaciones oficiales para que nada se saliera del guión. A cambio de su silencio, sus hijos tendrían educación de primera, protección total y una vida asegurada dentro del sistema como la nobleza del régimen. Lo que no tendrían ni por asomo era la libertad para redefinir quién había sido su padre fuera de la narrativa que interesaba al gobierno. Pero ojo, porque durante muchísimo tiempo nadie tuvo el valor de preguntar qué sentían esos niños al crecer bajo la sombra alargada de un mito nacional que los asfixiaba. Nadie se metió a investigar qué pasaba cuando querían hablar de su padre, como un tío normal de carne y hueso, en lugar de como el símbolo de la revolución permanente. Pero ya sabéis que las verdades, por mucho que las entierres, siempre encuentran una grieta por donde salir a la luz. Si tú también eres de los que cree que hay historias que merecen ser contadas sin pelos en la lengua, suscríbete ya al canal, porque lo que vas a escuchar ahora estuvo silenciado bajo 7 llaves. Los rumores y el salseo empezaron fuerte allá por 1970, cuando la cosa se puso tensa. Una prima lejana del Che intentó publicar un libro de memorias familiares en Buenos Aires, algo inofensivo, pero el manuscrito se esfumó misteriosamente antes de llegar a la imprenta. En 1975, Hilda Guevara Gadea, la hija mayor del Che, fruto de su primer matrimonio con la peruana Hilda Gadea, intentó visitar Cuba desde México. ¿Y qué pasó? Pues que le denegaron el visado sin darle ni media explicación, un portazo en las narices en toda regla. Durante años, la única hija del Che que no vivía en la isla fue tratada como si no existiera, ninguneada por completo. Mientras tanto, dentro de Cuba, los 4 hijos de Aleida March y el Che crecían en un ecosistema de privilegio vigilado. Iban a colegios especiales exclusivos para los hijos de los dirigentes, viviendo en una burbuja muy lejos de la realidad del pueblo cubano. Disfrutaban de una despensa repleta de manjares y lujos que el ciudadano de a pie ni siquiera podía soñar, pero aquel privilegio tenía un precio. Cada carta que llegaba a sus manos pasaba antes por el filtro implacable de la seguridad del Estado. No podían fiarse de nadie. Cada nueva amistad que intentaban forjar era sometida a un escrutinio brutal, investigada hasta debajo de las piedras para descartar traiciones. Cada sílaba que pronunciaban en la calle estaba bajo la lupa, y ninguno de ellos podía siquiera intuir el terremoto que se avecinaba, porque en 1995 algo se quebró para siempre en la cúpula. Fue entonces cuando Camilo Guevara March
El segundo vástago del mítico Che fichó por el Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, creyendo que honraría la memoria de su progenitor. Sin embargo, su labor de preservar el legado paterno se convirtió en una pesadilla al descubrir que la narrativa oficial había metido tijera editando y reescribiendo capítulos enteros a su antojo. Se dio cuenta de que habían manipulado los diarios íntimos para que encajasen en el puzzle político del momento una verdad incómoda que Camilo decidió no gritar a los cuatro vientos. Aunque no montó un escándalo público, su actitud dio un giro de 180 grados. Cerró el grifo a las entrevistas y empezó a moverse con sigilo. Se dedicó a indagar en las sombras, rescatando documentos originales que el régimen había sepultado en el olvido, hasta que en 2013, una charla privada grabada a traición salió a la luz. Aquella filtración fue una bomba de relojería donde soltó una frase lapidaria. Aseguró que su propio padre no daría crédito si viera cómo habían prostituido sus palabras. Fue en medio de ese silencio atronador donde comenzó a gestarse la verdadera vida oculta de los descendientes del Che Guevara, lejos de los focos. Por su parte, Aleida Guevara March vino al mundo un 17 de noviembre de 1960 en La Habana, cuando su padre, con apenas 32 años, ya dirigía el Banco Nacional. La infancia de la chiquilla transcurrió en un hogar donde la figura paterna era un fantasma que curraba hasta las 3 de la madrugada, entre humaredas de puros Montecristo e informes financieros. Era un ambiente cargado de misterio, donde el Che desaparecía durante semanas en misiones secretas de las que nadie soltaba prenda ni daba explicaciones. Cuando Aleida sopló las 4 velas, su padre puso rumbo a Bolivia para no regresar jamás, dejándola con un vacío imposible de llenar. A ella solo le quedó grabada a fuego una imagen fugaz, él inclinándose para plantarle un beso en la frente antes de cruzar el umbral hacia su destino fatal. Aquel abrazo olía a una mezcla inconfundible de tabaco negro y colonia soviética barata, y sus últimas palabras, «Pórtate bien con tu mamá», resonarían en su cabeza de por vida. Criarse siendo Aleida Guevara en la Cuba posterior a 1967 significaba cargar con la losa de ser un icono viviente sin haberlo pedido. Con solo 8 años, la plantaron en un acto multitudinario en la Plaza de la Revolución, bajo una pantalla gigante con el rostro de su padre, mientras coros de niños entonaban himnos. Aleida estaba clavada en la primera fila con el corazón en un puño, observando cómo la multitud veneraba a la figura de la pantalla y la ignoraba a ella como persona. Sabía de sobra que no podía permitirse ni una lágrima, porque la prensa del régimen estaba al acecho para capturar su dolor y venderlo como propaganda barata. Aprendió a tragar saliva y aguantar el tipo en público, refugiándose después en la carrera de medicina en la Universidad de La Habana con el sueño de ser pediatra. Anhelaba tener una identidad propia, algo que no le debiera nada al apellido, pero cada vez que estampaba su firma, se hacía un silencio sepulcral entre las enfermeras. Los catedráticos la trataban con una reverencia que le daba grima, y los pacientes, en lugar de contarle sus dolencias, le pedían un autógrafo como si fuera una estrella de cine. Su apellido entraba en la habitación antes que ella, así que en 1985, con 25 primaveras, Aleida cortó por lo sano. Solicitó marcharse a Angola como médica internacionalista, buscando desesperadamente poner tierra de por medio y escapar de su jaula de oro. Rechazó las misiones con cobertura mediática y se metió en el barro en hospitales perdidos de la mano de Dios, donde nadie tenía ni idea de quién era su padre. Allí fue solo la doctora Aleida. Durante 2 años se dejó la piel curando heridas de guerra, asistiendo partos imposibles y luchando contra la malaria infantil en la más absoluta crudeza. Por primera vez, sintió que su valía era real, pero el regreso a Cuba en 1987 le tenía reservada una ducha de agua fría. El Ministerio de Cultura había montado el circo de una exposición sobre los hijos de los mártires, y querían usar su imagen a toda costa. Pretendían colgar sus fotos de Angola,
y que ella diera entrevistas vendiendo la moto de que seguía el legado revolucionario del Che, a lo que ella se negó en rotundo. Los altos cargos le dieron un toque de atención, advirtiéndole que hacerle un feo a un homenaje público al Che podía traerle graves consecuencias. A regañadientes accedió a una única entrevista, y en ella soltó una verdad como un templo, que los censores se encargaron de mutilar antes de que viera la luz. Dijo claramente que su padre era de carne y hueso, no un cartel publicitario, un hombre que dudaba, erraba y quería a sus hijos, más de lo que la revolución jamás admitiría. Sin embargo, lo que publicaron fue una frase prefabricada que decía: «Mi padre entregó su vida por un mundo mejor», borrando cualquier rastro de humanidad. En ese instante, Aleida comprendió que en Cuba jamás podría hablar de su padre como persona. Cada frase suya sería pasada por el tamiz para convertirla en eslogan político. Durante las siguientes 2 décadas, redujo sus apariciones públicas al mínimo indispensable para no seguir alimentando a la bestia propagandística. Se centró en su trabajo en el hospital y en criar a sus hijos, mientras en la intimidad volcaba en un diario secreto todo aquello que tenía prohibido verbalizar. Escribía sobre cómo era realmente su padre al llegar a casa hecho polvo, despojado del uniforme de héroe y convertido en un hombre agotado. Relataba las discusiones domésticas con Aleida March sobre la educación de los críos y cómo en un momento de debilidad le confesó a su madre cuánto añoraba su tierra. Recordaba la nostalgia desgarradora que sentía por Argentina, unos escritos íntimos que jamás vieron la luz y quedaron guardados bajo 7 llaves. Pero en 2017, con motivo del 50 aniversario de la muerte del Che Aleida, rompió su silencio en una entrevista donde se atrevió a hablar de las carencias afectivas. Soltó la bomba: «Mi padre nos quería, pero la revolución siempre iba primero, y nosotros crecimos con la certeza de ser el segundo plato en su vida». Aquellas palabras levantaron ampollas, y el sector más duro del gobierno la acusó de revisionismo sentimental, pero ella se mantuvo en sus 13 y no rectificó ni una coma. Simplemente optó por callar y dejar de dar entrevistas. Hoy, en pleno 2026, Aleida camina hacia los 66 años viviendo en La Habana. Sigue pasando consulta en el barrio del Vedado, atendiendo pacientes y guardando para sí los secretos de una vida marcada por la historia. El hombre esquiva con una maestría torera cualquier convite oficial que huela a homenaje rancio sobre el Che. Y cuando le aprietan las tuercas preguntando por su progenitor, suelta siempre la misma cantinela: «Era un tío complicado que tomó decisiones imposibles, y aquí estamos nosotros cargando con el muerto de las consecuencias. Que nadie se equivoque, ese mutis, por el foro que guarda actualmente, no es que haya tirado la toalla. Es un escudo puro, instinto de supervivencia, porque aprendió a base de palos que en la isla hablar a calzón quitado sobre el Che Guevara, siendo de su propia sangre, es meterse en un jardín político del que nadie sale ileso ni perdonado». Camilo Guevara March vino a este mundo un 20 de mayo de 1962, justo cuando su padre andaba perdido por la antigua Checoslovaquia, liado con acuerdos comerciales y movidas diplomáticas. El nacimiento se lo soplaron por un frío telegrama, y el hombre tardó la friolera de 3 semanas en plantarse allí para verle la cara a su hijo. Camilo no era un crío cualquiera, era el único varón que cargaba con la losa de llevar el nombre de un auténtico icono revolucionario: Camilo Cienfuegos, ese comandante que se esfumó en un accidente aéreo que huele a chamusquina desde 1959. 2 Camilos, 2 leyendas de peso pesado, y en medio un chaval que iba a criarse con la mochila emocional de ambos mitos sin haber tenido voz ni voto en el asunto. Cuando apenas levantaba un palmo del suelo con 5 años trasteando en el jardín de su palacete en Miramar, Camilo se topó de bruces con una caja metálica escondida bajo un árbol. Aquello era un tesoro, fotos de su padre en plena faena en Sierra Maestra, cartas íntimas a su madre
y un cuaderno donde el Che plasmaba sus neuras y reflexiones más personales. El pobre Camilo, que no sabía ni leer, corrió con la caja donde Aleida March. Ella la cogió con un gesto sepulcral, la guardó en sus aposentos bajo 7 llaves, y no soltó prenda sobre el tema nunca más. Años más tarde, Camilo intentaría recuperar ese botín, pero aquello había volado. Se matriculó en Derecho en la Universidad de La Habana y demostró ser un coco privilegiado. Tenía una memoria que ríete tú de los ordenadores y una capacidad de análisis brutal. Pero ojo que cada trabajo que paría pasaba por la lupa de la censura ideológica antes de que le pusieran la nota. Los profesores le tenían un respeto que rozaba el pánico. Admiración por lo listo que era el tío, pero terror a que soltara alguna perla que les buscara la ruina con el régimen. En 1988, con 26 castañas, Camilo fichó por el Centro de Estudios Che Guevara. Su curro oficial sobre el papel era poner orden en el archivo personal del Che, pero lo que se encontró allí le cambió el chip. Descubrió el pastel. Docenas de cartas, diarios y documentos originales habían sufrido un tijeretazo brutal y habían sido maquillados antes de ver la luz pública. Se dio de narices, por ejemplo, con una carta del Che a Fidel Castro de 1965, donde ponía en tela de juicio si el modelo económico cubano tenía futuro o era un desastre. La versión que llegó a las librerías se había comido todo el párrafo de las dudas, dejando solo la frase final de «Seguiré luchando donde haga falta, muy heroico todo». Halló un diario del Che en Bolivia, donde el hombre en un momento de bajón escribía: «A veces me pregunto si mis hijos me perdonarán algún día por todo esto». Esa página, por supuesto, se perdió y nunca apareció en ninguna edición oficial, borrando de un plumazo la humanidad del personaje. Camilo, ni corto ni perezoso, empezó a fotografiar de Strangis los documentos originales antes de que los metieran en el agujero del olvido. No tenía ni pajolera idea de qué iba a hacer con ese material, pero tenía claro que la historia oficial del Che era un castillo de naipes construido sobre mentiras y omisiones. En 1995, en una reunión a puerta cerrada del Centro de Estudios, Camilo tuvo las narices de proponer publicar los diarios del Che a pelo, sin censura y con todas las comas. Le pararon los pies en seco diciéndole que ciertos pasajes podían dar alas a los enemigos de la revolución y que eso no se tocaba. Le pusieron entre la espada y la pared. Estaba dispuesto a cargarse el legado de su padre por ponerse tiquismiquis con la verdad documental. Camilo calló y otorgó, pero dejó de insistir con las ediciones íntegras. Pasó a ser la cara bonita y amable de la familia Guevara de cara a la galería. Se recorrió Argentina, Bolivia, Venezuela, haciendo las Américas, dando charlas sobre su padre, siempre con el guión aprendido y soltando el discurso que todos querían oír. Pero los que compartieron con él algún cigarro en privado se olían la tostada. Hablaba del Che con una frialdad pasmosa, como si te estuviera contando la vida de Napoleón y no la de su propio padre. En 2013, de visita por Buenos Aires, un periodista argentino muy pillo consiguió grabarle en una charla informal después de unos vinos tras una conferencia. Esa grabación, que es oro puro, salió a la luz años después y montó un buen lío. En ella se oye a Camilo rajar: «Mi padre escribió que el revolucionario verdadero se mueve por amor muy bonito, pero el tío nunca estaba en casa para soplar las velas, nunca nos vio crecer. Y cuando leo sus cartas diciendo que nos echa de menos, me pregunto si el hombre sabía realmente qué narices significa echar de menos a alguien». Aquello cayó como una bomba atómica. Se armó la de Dios es Cristo. Los palmeros del régimen en Cuba acusaron al periodista de ser un buitre y manipular a Camilo. Los críticos, en cambio, se frotaban las manos viendo ahí la prueba definitiva de que hasta los propios hijos del Che eran conscientes de que el mito tenía pies de barro y muchas contradicciones. Camilo ni confirmó ni desmintió, hizo mutis por el foro y desapareció de la vida pública durante 2 largos años. El 29 de agosto
de 2017. Camilo perdió la vida en un accidente de coche en Venezuela. Tenía 55 años. Iba en una camioneta que supuestamente perdió el control en una carretera cerca de Caracas y se mató en el acto. El gobierno venezolano decretó 3 días de luto oficial. Fidel Castro, hijo, tuiteó: «Se nos ha ido un hermano, pero aquí hay algo que huele a gato encerrado». Camilo era un conductor que se sabía todas las mañas al volante, un experto. La carretera estaba como una patena, no caía, ni una gota, no había ni un alma de tráfico, y el coche había pasado la revisión mecánica hacía solo 2 días. Blanco y en botella. La matriarca Aleida March siempre mantuvo un silencio sepulcral casi litúrgico respecto al trágico desenlace de su vástago, pero las paredes tienen oídos, y una grabación doméstica filtrada años más tarde destapó la caja de los truenos con una confesión que pone los pelos de punta. Camilo no era un simple espectador pasivo. Manejaba información privilegiada, y en ciertos círculos de poder, saber más de la cuenta es comprarse todas las papeletas para sufrir un accidente, convirtiéndose en una bomba de relojería que alguien decidió desactivar. A fecha de hoy, en pleno 2026, el caso sigue cerrado en falso, sin una investigación digna de ese nombre. Lo único que existe es un informe venezolano de 3 folios que parece redactado por un becario, concluyendo que hubo una pérdida de control por causas que nadie se molestó en aclarar. Camilo dejó atrás una viuda desolada, 2 críos huérfanos y una herencia maldita que nadie querría asumir. Fue el único del clan con las agallas suficientes para tirar de la manta y exponer las vergüenzas del mito, pero le cerraron la boca antes de que pudiera cantar. Por otro lado, Cilia Guevara March vino al mundo un 14 de junio de 1963. Su padre andaba por Argelia en misiones diplomáticas y, para no perder la costumbre, tampoco llegó a tiempo para verle la cara al nacer. Celia ha sido siempre la gran desconocida de los 4 hermanos, la oveja negra del protagonismo, y no por casualidad, sino porque ella misma diseñó su vida para ser invisible. Mientras su madre se convertía en una figura médica intocable y Camilo custodiaba los legajos sagrados del archivo familiar, Celia optó por la calle de en medio, la más absoluta y radical normalidad, licenciándose en veterinaria. Se dedicó a currar en clínicas de barrio para mascotas en La Habana, lejos de los focos, y se casó muy jovencita con un ingeniero agrónomo buscando una vida sencilla. Tuvo 3 churumbeles y durante décadas intentó pasar desapercibida, como si su apellido fuera García o Pérez, pero en esa isla la normalidad es una utopía inalcanzable para ellos. Cada vez que pisaba una clínica pública con su perro, se formaba un revuelo, y los dueños de otras mascotas la acribillaban pidiéndole fotos y autógrafos. Cuando iba a matricular a los chavales al colegio, los profesores se deshacían en elogios y les daban un trato de favor que ella no había pedido. Incluso al intentar hacer la compra en las tiendas de racionamiento, los empleados le sacaban productos bajo manga, de esos que el pueblo llano ni huele solo por ser quien era. Celia, con un par, rechazaba esos privilegios una y otra vez, lo que generaba un ambiente muy tenso, porque en Cuba decir no a una prebenda del sistema se interpreta como una crítica velada a la mano que te da de comer. Harta de tanta tontería, en 1998, dio un puñetazo en la mesa que dejó a todos boquiabiertos. Solicitó el traslado a una clínica veterinaria perdida en Pinar del Río, una provincia rural, a 3 horas de coche de la capital, buscando poner tierra de por medio. Anhelaba distancia, quería ser una anónima más. Durante un lustro entero, se dedicó a bregar con ganado en cooperativas agrarias entre vacas, cerdos y caballos, donde ni Dios sabía que su abuelo era el mismísimo revolucionario de los carteles. Pero la paz dura poco en casa del pobre, y en 2003 al gobierno se le ocurrió montar un roadshow internacional con los hijos de los héroes de la patria. Se empeñaron en que Celia viajara a Italia para dar conferencias sobre el Che, pero ella se plantó en seco. Le soltaron el rollo de que era su
responsabilidad histórica. Ella les contestó tajante: mi única responsabilidad es con mis pacientes y con mis hijos. La represalia del aparato fue fulminante. Le suspendieron la licencia de veterinaria durante 6 meses, bajo la excusa barata de mostrar una actitud no colaborativa con los intereses culturales de la nación. Esa fue la dolorosa factura que pagó por tener dignidad. Celia regresó a La Habana y volvió a su trabajo, pero algo se había roto por dentro para siempre. Empezó a hacer mutis por el foro, en los eventos familiares, y dejó de aparecer donde se esperaba la presencia del clan Guevara. Cortó el grifo a los periodistas ignorando sus llamadas, hasta que en 2010, en una entrevista para un documental indie cubano, que por supuesto fue censurado y nunca vio la luz, soltó una bomba emocional. Confesó que su padre palmó antes de que ella tuviera uso de razón: no lo recuerdo. No tengo memoria de su voz, ni de su olor, ni de su risa. Todo lo que sé de él es por fotos y libros, pero todo el mundo me exige que lo adore como a un santo. ¿Cómo narices se puede amar a alguien que para ti es solo una estampa en una camiseta? Esa pregunta se quedó flotando en el aire porque el documental fue enterrado. Hoy, ya con 63 años cumplidos, en este 2026, Celia sigue al pie del cañón en una clínica del barrio del Vedado. Sus hijos ya son hombres hechos y derechos, que trabajan en cosas normales, totalmente alejados del circo político y de la historia oficial. Ella mantiene un perfil tan bajo que la mayoría de los cubanos menores de 40 años ni siquiera saben que esta mujer existe o respira. Su invisibilidad no es miedo, es una peineta elegante al sistema, una forma de resistencia pasiva, porque Celia entendió lo que a sus hermanos les costó la vida asimilar. En Cuba, la única forma de sobrevivir sin convertirte en un souvenir andante es negarte a subir al escenario y participar en la farsa. Y luego está el Benjamín Ernesto Guevara March, que llegó al mundo el 24 de febrero de 1965. Su padre estaba con un pie fuera preparando su huida secreta al Congo. Apenas lo vio nacer. Lo sostuvo en brazos 15 minutos escasos, y acto seguido se largó a África Central a montar otra guerrilla dejando al niño atrás. Ernesto fue el que menos tiempo compartió con él, el que carece de recuerdos reales, y paradójicamente, el que sintió sobre sus hombros la losa más pesada de parecerse al mito. La genética le jugó una mala pasada, salió clavado a su viejo. La misma estructura ósea, ese pelo rebelde, y una mirada que te atraviesa. A los 20 años, si se dejaba barba, era como ver al Che con 30. Una fotocopia viviente que lo persiguió como una sombra durante toda su existencia. Se metió a empollar economía en la Universidad de La Habana no por gusto, sino porque quería destripar las teorías de su padre. Necesitaba saber si aquello tenía ni pies ni cabeza, o si solo eran delirios románticos irrealizables. Se leyó hasta la última coma de lo que escribió el Che, y luego se fue a los clásicos liberales, Friedman, Hayek, Keynes, y llegó a una conclusión que le partió el alma. Las políticas económicas de su padre no fracasaron en la isla por culpa de bloqueos o sabotajes externos, sino porque eran un castillo de naipes mal diseñado desde los cimientos. Jamás tuvo el valor de decirlo en público, pero su tesis de fin de carrera revisada y corregida guardaba ese secreto inconfesable. El texto pasó por las manos de 3 comités ideológicos distintos, y lo que iba a ser un análisis crítico constructivo sobre la planificación centralizada acabó totalmente descafeinado. La versión definitiva que vio la luz había eliminado cualquier atisbo de crítica real, quedándose en meras sugerencias cosméticas para perfeccionar un sistema que ya hacía aguas. Corría el año 1991 y con 26 años a sus espaldas, Ernesto solicitó los permisos pertinentes para cursar una maestría en economía en tierras mexicanas. La respuesta fue un portazo en las narices, le denegaron la salida, alegando que su presencia en la isla
era una cuestión estratégica para salvaguardar la memoria del Che, aunque entre líneas se leía que tenían pánico a que cruzara el charco y no volviera jamás. Durante la década de los 90, el infame período especial arrasó con todo lo que pilló a su paso en la isla, dejando un panorama desolador. Cuba se sumió en una espiral de hambre, apagones interminables y un colapso económico de manual, mientras Ernesto se ganaba el pan trabajando en el Ministerio de Economía. Desde su posición privilegiada, tenía acceso a los informes confidenciales, esos reportes veraces, que jamás salían en la prensa oficialista ni en los telediarios. Conocía al dedillo las cifras reales de pobreza, la desnutrición infantil y el cierre de hospitales, y era plenamente consciente de que las políticas inspiradas en las teorías de su propio padre habían echado leña al fuego de aquel desastre. La gota que colmó el vaso llegó en 1995, cuando en una reunión interna del ministerio, Ernesto se lió la manta a la cabeza y propuso algo inaudito: abrir ciertos sectores al mercado. No hablaba de una privatización a lo loco, sino de crear pequeñas zonas de flexibilidad económica para que el país pudiera respirar un poco. Le acusaron de traicionar el legado sagrado del Che, a lo que Ernesto, sin pelos en la lengua, replicó: «Mi padre murió hace 28 años y la economía cubana falleció el mismo día». Aquella frase lapidaria le costó el puesto de trabajo de manera fulminante, convirtiéndose en un apestado dentro del ministerio. Lo reubicaron en un cargo administrativo gris en el Instituto de Historia de Cuba, un puesto florero sin responsabilidades reales y sin acceso a información sensible, lo que viene siendo un exilio burocrático de toda la vida. Pero lo que nadie se olía es que Ernesto, en la soledad de su despacho, había empezado a escribir un libro en absoluto secreto, titulado El Che que no fue. Aquello no era un panfleto sobre utopías irrealizables, sino un análisis con un rigor académico brutal sobre por qué las teorías económicas de su progenitor no habían cuajado ni a la de tres. No se trataba de un ataque personal ni de un ajuste de cuentas familiar. Era un análisis técnico puro y duro, frío como el acero. El problema es que en Cuba, poner en tela de juicio las ideas del Che es como cuestionar los cimientos mismos del régimen, algo sagrado. Aún así, Ernesto remató el manuscrito en el año 2003. Con mucha discreción, envió el texto a una editorial en Argentina, esperando que allí, lejos de la censura, pudiera ver la luz. La editorial dio el visto bueno y aceptó publicarlo, pero antes de que el libro llegara a la imprenta, unos agentes de la seguridad del Estado cubano hicieron una visita de cortesía a las oficinas de Buenos Aires. No hizo falta que sacaran las pistolas ni amenazaran a gritos. Solo preguntaron con una calma inquietante: «¿Estáis seguros de que queréis publicar esto?». Y la editorial, acojonada, canceló el contrato al instante. Ernesto pilló el mensaje y no volvió a intentar publicarlo, pero guardó el manuscrito original como oro en paño, sabiendo que era su seguro de vida. Y en 2017, tras el fallecimiento de su hermano Camilo, envió copias digitales encriptadas a 3 periodistas de su máxima confianza en Argentina, España y Estados Unidos, con una orden clara. La instrucción era simple y directa: si me pasa algo, sacadlo a la luz. A día de hoy, el libro sigue en un cajón, pero su existencia es un secreto a voces que corre como la pólvora en los círculos académicos internacionales. A fecha de 2026, Ernesto ya suma 61 años, sigue viviendo en La Habana y dando clases de economía en la universidad como si nada hubiera pasado. Huye de las entrevistas como de la peste, y cuando algún valiente le pregunta por su padre, él suelta siempre la misma retahíla ensayada. Era un idealista, y ya se sabe que los idealistas mueven el mundo, aunque no siempre empujen en la dirección correcta. Esa ambigüedad calculada al milímetro es su escudo, su única forma de mantenerse a flote sin que le corten la cabeza. Porque Ernesto aprendió por las malas que en Cuba criticar abiertamente al Che significaba perderlo todo, pero callarse como un muerto significaba traicionarse a sí mismo.
Así que encontró ese punto medio, una ambigüedad perpetua para ir tirando. Pero ojo que en este culebrón todavía falta una pieza clave. Hablamos de la hija olvidada, esa que nunca vivió realmente en la isla, y a la que el régimen borró del mapa y de la narrativa oficial incluso después de muerta. Hilda Guevara Gadea vino al mundo un 15 de febrero de 1956 en México, fruto de la relación con Hilda Gadea, una economista peruana exiliada. Su padre, Ernesto Che Guevara, por aquel entonces, no era más que un médico argentino en paro que se pasaba el día arreglando el mundo y discutiendo sobre marxismo en los cafés de Ciudad de México. Hilda fue la primogénita, la única que conoció al Che, antes de que se convirtiera en una leyenda de camisetas, la que vio a su padre como un hombre de carne y hueso, no como un mito intocable. Apenas tenía 3 añitos cuando sus padres partieron peras y se divorciaron, rompiendo la familia en dos. El Che se había enamorado hasta las trancas de Aleida March en la Sierra Maestra. Hilda Gadea aceptó el divorcio sin montar un numerito, pero una cosa quedó cristalina. Hilda la niña era la hija del Che anterior a la revolución, y en la historia oficial que cuentan en Cuba, ese Che no existía ni interesaba a nadie. Solo importaba el Che posterior a 1959, así que Hilda creció entre Perú y México, visitando Cuba, una única vez, en 1961, con 5 años. Su padre la recibió en su despacho del Ministerio de Industrias, un encuentro que marcaría a la pequeña para siempre. La sentó en sus rodillas, le enseñó unos mapas de proyectos industriales que ella no entendía, le regaló un muñeco de trapo y le soltó una frase que se le quedaría grabada a fuego. Vas a ser libre, Hildita, mucho más libre que yo. Y esa fue trágicamente la última vez que sus ojos se cruzaron, pues cuando el Che murió, en 1967, Hilda tenía 11 años. Lloró lo que no está escrito durante días y quiso viajar a Cuba para asistir al funeral simbólico y despedirse de su padre. Su madre tuvo que explicarle la cruda realidad: no había cuerpo que velar, no había funeral real, y el Che estaba enterrado en algún agujero de Bolivia que ni Dios sabía dónde paraba. En 1975, con Hilda ya convertida en una mujer de 19 años, intentó visitar a sus hermanastros en Cuba y solicitó el visado correspondiente. Le denegaron la entrada sin darle ni media explicación. Desesperada llamó una y otra vez a la embajada cubana en México pidiendo respuestas. Le soltaron la milonga de que no había registros de su solicitud, pero ella insistió y escribió cartas a Aleida March, cartas que jamás obtuvieron respuesta, como si ella nunca hubiera existido. Se atrevió a escribirle de puño y letra al mismísimo Fidel Castro, buscando respuestas que jamás llegarían. Aquella misiva cayó en saco roto, silenciada por el aparato burocrático. Lo que Hilda ignoraba por completo es que existía una orden interna, una directriz tajante que venía de las altas esferas. En los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la consigna era clara y rotunda: Hilda Guevara Gadea no existe. Se prohibió terminantemente reconocerla de forma oficial como sangre directa del Che. Era un tema tabú, un secreto a voces que nadie se atrevía a desafiar. Su mera existencia era una piedra en el zapato para la inmaculada narrativa revolucionaria que habían construido. Hilda era el recordatorio viviente de una etapa que el régimen necesitaba borrar del mapa a toda costa. Para La Habana era imperativo eliminar cualquier rastro del Ernesto previo a la revolución, ese hombre de carne y hueso que no encajaba en el mito del guerrillero perfecto. Hablamos del hombre que tuvo una vida burguesa en México, que contrajo matrimonio con una mujer que no era cubana y que engendró una hija fuera del sagrado proyecto revolucionario. Esa niña era una mancha en el expediente que no estaban dispuestos a tolerar. Durante décadas, Hilda llevó una vida aparentemente normal, trabajando como psicóloga, casándose y criando a sus hijos. Pero la procesión iba por dentro.
Cada vez que se cruzaba con la cara de su padre estampada en una camiseta de mercadillo, sentía una mezcla explosiva de orgullo y rabia contenida. Orgullo porque su padre era un icono mundial. Rabia, una furia inmensa, porque el mundo entero lo adoraba, mientras a ella se le negaba el derecho fundamental de existir en su historia. Era la hija fantasma, la desterrada de la leyenda. Llegamos a 1984. Hilda intentó volver a la isla, pero se topó con un muro de hormigón. Le denegaron el visado por segunda vez, un portazo en las narices sin miramientos. No hubo explicaciones, ni cartas, ni disculpas. Solo un frío sello rojo en su solicitud denegada. Desesperada intentó tirar de hilos y contactar con sus medio hermanos a través de conocidos comunes. Pero fue inútil. Las cartas se perdían en el limbo, o si llegaban a su destino, el silencio era la única respuesta. Era como gritarle al vacío. Hilda vivía atormentada por la duda. ¿Sus hermanos pasaban de ella olímpicamente o era la seguridad del Estado quien interceptaba las comunicaciones? La realidad era lo segundo. La censura era férrea, pero ella se fue a la tumba sin saberlo, a ciencia cierta. Corría el año 1990, y tras 15 años dándose de bruces contra la pared, Hilda tomó una determinación drástica. Decidió tirar la toalla. Se acabó mendigar cariño. Se centraría en su vida, en sus chavales, y dejaría que Cuba la borrase de la historia si eso es lo que querían. Luchar contra el olvido institucional era una batalla perdida de antemano. Sin embargo, el destino le tenía guardada una última carta amarga. En 1995, algo la empujó a jugársela una vez más. La salud le falló de golpe. Tenía cáncer de pulmón en fase terminal. Los médicos fueron claros, le quedaban 2 telediarios, apenas unos meses de vida. Y ante la inminencia de la muerte, sintió la necesidad visceral de ver a sus hermanos. Quería pisar el suelo donde su padre había dejado de ser hombre para convertirse en leyenda. Anhelaba, aunque fuese por 24 horas, sentirse reconocida como la primogénita del Che Guevara. Solicitó una visa humanitaria, apelando a la compasión más básica. Expuso con todo detalle su drama médico, adjuntó informes clínicos que no dejaban lugar a dudas. No pedía lujos, solo una semana en la isla. 7 días para cerrar el círculo. La respuesta fue demoledora, denegada por tercera vez. La burocracia no entiende de humanidad. Finalmente, el 5 de agosto de 1995, Hilda Guevara Gadea falleció en La Habana. Tenía solo 39 años. Pero un momento, ¿cómo narices murió en La Habana si no le dieron el visado? Porque en sus últimos días, Hilda cometió una locura, fruto de la desesperación. Se lió la manta a la cabeza y viajó a La Habana sin permiso. Se coló en el país como una simple turista, utilizando únicamente su apellido materno, Gadea. Borró el rastro de Guevara de todos los formularios de inmigración. Utilizó un pasaporte mexicano donde su nombre completo no figuraba y logró burlar los controles para entrar en Cuba por primera vez en 34 años. Pero una vez allí, no buscó a sus hermanos, no se acercó al Ministerio de Cultura, ni exigió ver el centro de estudios Che Guevara. Mantuvo un perfil bajísimo. Sabía perfectamente que si levantaba la liebre y revelaba su identidad, la deportarían en el acto sin contemplaciones. Se alojó en un hotelito de La Habana Vieja y se dedicó a recorrer las mismas calles que su padre había pisado décadas atrás, buscando su sombra en cada esquina. Acudió a la Plaza de la Revolución, donde el rostro gigantesco del Che la miraba desde la fachada de aquel edificio de 6 plantas omnipresente y eterno. Se sentó en un banco frente a esa imagen icónica y lloró desconsoladamente durante horas. Estaba rodeada de gente, pero nadie se percató. Nadie la reconoció. Ningún turista ni local podía imaginar que esa mujer enferma, hecha un mar de lágrimas frente al mural, era la hija mayor del ídolo. Pasó 5 días vagando por La Habana y se acercó a la casa de Miramar, la residencia de sus medio hermanos. No se atrevió a llamar a la puerta.
Se quedó allí plantada en la acera durante una hora interminable, mirando las ventanas preguntándose si su sangre estaba al otro lado del cristal. Al sexto día su cuerpo dijo basta y colapsó en plena calle. Sufrió un paro respiratorio fulminante. La trasladaron de urgencia al hospital Hermanos Ameijeiras. El equipo médico intentó estabilizarla, pero el cáncer estaba ya devorándola por dentro. No había nada que hacer. En su lecho de muerte suplicó que llamaran a Aleida March. Insistió en que era un asunto de vida o muerte, que era urgente. La enfermera de turno apuntó el nombre por puro trámite, pero jamás hizo esa llamada. Al revisar la ficha de ingreso y ver el apellido Gadea, pensó que era una turista más sin conexiones importantes. Y así, Hilda murió en la más absoluta soledad en aquel hospital a las 3:47 de la madrugada del 5 de agosto de 1995. Sus últimas palabras, según relató después la enfermera que la atendió, fueron desgarradoras y enigmáticas para quien las escuchó. Dijo: «Dile a mi papá que lo intenté». La sanitaria no tenía ni idea de a qué se refería aquella pobre mujer. El cuerpo tuvo que ser identificado por el consulado mexicano. Le dieron sepultura en el cementerio de Colón en La Habana, registrada como una ciudadana mexicana, fallecida durante un viaje de placer. Un final anónimo para una historia tremenda. Su lápida no hace ni una sola mención a que era hija del Che Guevara. Solo reza Hilda Gadea, 1956. Hasta 1995. Descanse en paz. Una tumba discreta para ocultar un drama familiar de dimensiones colosales. Aleida March no se enteró del fallecimiento hasta 3 semanas más tarde. Fue un periodista mexicano quien la llamó y le soltó la bomba preguntándole si sabía que la hija mayor del Che había muerto allí mismo en La Habana. Aleida March se quedó de piedra en silencio total durante casi un minuto procesando el shock. Luego solo acertó a decir: «No tenía ni idea de que estuviera en Cuba. Ni Aleida, ni Camilo, ni Celia, ni Ernesto sabían nada. Estaban totalmente ajenos al drama. Ninguno de los 4 hermanos supo que Hilda había estado respirando el mismo aire que ellos en La Habana hasta que ya estaba bajo tierra. Ninguno supo que ella había paseado frente a su casa mirándolos desde fuera. Ninguno supo que murió sola en un hospital a escasos 10 kilómetros de sus camas. Cuando Aleida Guevara March, la hija no la viuda, se enteró de todo el pastel, intentó visitar la tumba de su hermana carcomida por la culpa y el desconcierto. Al adentrarse en la histórica necrópolis de Cristóbal Colón, se topó con un escenario que le heló la sangre y confirmó sus peores sospechas. La lápida estaba desnuda, completamente abandonada. No había ni un solo ramo de flores, ni rastro de visitas recientes, ni la más mínima señal de que alguien en este mundo recordara a la persona que yacía allí bajo la tierra. Fue en ese momento de soledad absoluta cuando Aleida, con un nudo en la garganta, colocó unas flores frescas sobre el mármol y, acto seguido, cometió el pecado que el régimen de La Habana jamás le perdonaría. Rompió el pacto de silencio concediendo una entrevista exclusiva y demoledora a un medio de prensa independiente donde se atrevió a contar toda la verdad sin censura. Con la voz firme, reveló que Hilda había sido borrada quirúrgicamente de la narrativa oficial del país, que le habían denegado visados de manera sistemática durante décadas, y lo más trágico, que había fallecido en suelo cubano sin que su propia familia tuviera la menor noticia. Como era de esperar, la maquinaria estatal censuró la entrevista antes de que pudiera ver la luz dentro de la isla, pero no pudieron contener la marea. El testimonio corrió como la pólvora por el exilio, y por primera vez la comunidad internacional descubrió el secreto. A voces, el Che Guevara había tenido una hija, a la que el sistema había anulado y borrado del mapa incluso después de su último aliento. El gobierno cubano mantuvo un mutismo sepulcral. Nunca emitieron un comunicado oficial sobre el fallecimiento de Hilda, ni se dignaron a reconocer su existencia en las pomposas ceremonias dedicadas al Che.
Y a día de hoy, si visitas el imponente mausoleo del Che Guevara en Santa Clara, ese santuario donde descansan los restos del mítico guerrillero, y donde cada año peregrinan cientos de miles de fieles para rendirle pleitesía, te darás cuenta de un detalle escalofriante. No existe ni una sola mención a Hilda. No encontrarás el apellido Guevara Gadea, ni una fotografía descolorida, ni una placa, ni el más mínimo reconocimiento de que alguna vez pisó este mundo, porque para la narrativa de Cuba, Hilda representaba el error más incómodo e inconveniente del ídolo, la prueba viviente de que antes de ser el revolucionario de la boina, fue un hombre falible que tomó decisiones, se divorció, dejó atrás a una hija y siguió su camino como si ese pasado pudiera borrarse con una goma. Y vaya si Cuba decidió borrarlo con una eficacia aterradora. La extirparon no solo de los libros de historia y de los actos oficiales, sino que intentaron arrancarla incluso de la propia memoria íntima del clan familiar. Condenaron a Hilda a ser un espectro por partida doble, una vez en vida, cuando le negaron su identidad y reconocimiento, y otra en la muerte sepultándola bajo un nombre incompleto en una fosa que nadie frecuenta. Esta es sin lugar a dudas la historia más devastadora y cruel de toda la saga, porque Hilda no pidió el exilio, no eligió la invisibilidad, ni mucho menos eligió agonizar en soledad en una habitación de hospital en La Habana a los 39 años, mientras la icónica sonrisa de su padre la observaba desde un mural gigantesco a escasos 3 kilómetros de su lecho de muerte. El sistema eligió su destino por ella, y esa elección fue un acto de brutalidad inmensa. Sin embargo, mientras esto ocurría en las sombras, algo fundamental había empezado a cambiar en la isla. Corría el año 2018, y tras el fallecimiento de Camilo, la familia Guevara comenzó a mostrar grietas públicas por primera vez en la historia. La matriarca Aleida March, que ya contaba con 82 años, sorprendió a todos en una entrevista al admitir que el legado de su marido es mucho más complejo de lo que el Estado está dispuesto a reconocer. Aquello marcó un hito, fue la primera vez que alguien del círculo íntimo se atrevía a usar la palabra complejo para describir a la figura intocable del Che. Por supuesto, los medios oficiales cubanos metieron la tijera y editaron esa frase incómoda antes de emitir la entrevista. Un año después, en 2019, Aleida Guevara, la hija mayor, publicó unas memorias donde por primera vez descorría el velo de las escenas domésticas. Retrataba a un padre humano cocinando fatal, discutiendo acaloradamente con Aleida March por cuestiones de dinero y confesando que extrañaba a Argentina con una tristeza profunda que nunca logró superar. El libro vio la luz y se distribuyó con normalidad en las librerías de Argentina y España, pero en Cuba fue relegado a una recomendación de distribución limitada en librerías especializadas, un eufemismo para decir que solo se vendía en tiendas para turistas extranjeros, con divisas lejos del alcance de los cubanos. Mientras tanto, Ernesto Guevara March había comenzado a impartir cátedra en la universidad donde deslizaba sutilmente conceptos de economía de mercado. No lo hacía como propaganda capitalista, claro está, sino presentándolos como herramientas analíticas necesarias para entender el mundo. Sus estudiantes, siempre perspicaces, notaban algo extraño en su discurso. Cuando se refería a su padre, utilizaba siempre un tiempo verbal distante, casi ajeno. Decía cosas como, el Che consideraba que en su época se pensaba, en lugar de mi padre creía, o mi padre decía, marcando una distancia deliberada entre el hombre de carne y hueso y el teórico económico. El escándalo estalló en 2020, durante una clase que fue grabada en secreto por un alumno y filtrada posteriormente en las redes sociales. En la grabación, Ernesto soltó una bomba ideológica que generó una controversia inmediata en los círculos políticos. Sentenció con firmeza que las teorías económicas deben evaluarse por sus resultados tangibles, no por las buenas intenciones de quienes las propusieron. Y remató diciendo,
Mi padre tuvo intenciones nobles, pero los resultados fueron otros. El video se volvió viral fuera de Cuba, al instante. De puertas para adentro, Ernesto fue citado ipso facto a una reunión con las altas autoridades del partido, quienes le advirtieron que sus palabras podían ser gravemente malinterpretadas. La sugerencia fue clara y directa: debía tomarse una licencia de 6 meses para reflexionar sobre la importancia de mantener una pedagogía revolucionaria correcta. Ernesto aceptó la licencia forzosa, pero la realidad es que nunca más volvió a pisar un aula para dar clases. En su lugar se reinventó y comenzó a trabajar como consultor económico privado para pequeñas cooperativas agrícolas, moviéndose en la economía informal que había crecido en la isla tras las reformas limitadas de Raúl Castro. Por su parte, Celia había logrado una proeza que ninguno de sus hermanos había conseguido hasta la fecha. Consiguió volverse genuinamente invisible, convirtiéndose en un fantasma dentro de su propio país. En 2021, un periodista y documentalista español intentó localizarla para un proyecto. Preguntó incansablemente en clínicas veterinarias de La Habana. Nadie sabía dónde trabajaba. Acudió al Centro de Estudios Che Guevara y le dieron con la puerta en las narices, alegando que la familia Guevara valora mucho su privacidad. Desesperado, probó suerte preguntando directamente en el Ministerio de Cultura. La respuesta fue: burocracia pura. Le dijeron que no tenían información actualizada sobre todos los descendientes del Che. Celia había desaparecido sin siquiera salir de Cuba. Una auténtica hazaña de escapismo en un país donde la vigilancia estatal es omnipresente y el ojo del sistema lo ve todo. Consiguió su objetivo recurriendo a una maniobra que, aunque parecía elemental, resultó ser una genialidad estratégica absoluta. Su decisión fue mimetizarse con el entorno, viviendo la realidad de cualquier mujer cubana de a pie, sin privilegios especiales, cortando los lazos con las esferas de influencia y negándose rotundamente a participar en la parafernalia oficial o firmar documentos políticos. Llevaba una rutina tan deliberadamente monótona y carente de brillo que el aparato de inteligencia dejó de verla como una amenaza, y ahí residía precisamente el éxito de su plan maestro. Sin embargo, existía un secreto a voces, una verdad incómoda, que el régimen de la isla había intentado barrer bajo la alfombra durante décadas, con total hermetismo. Se trataba de la fracturada relación entre los herederos de Guevara. Lejos de ser un clan unido, eran 5 almas cargando el peso de un apellido y una desgracia común, que optaron por senderos vitales diametralmente opuestos para no sucumbir. Aleida, por su parte, se decantó por una confrontación medida y calculada al milímetro. Hablaba lo justo y necesario para salvaguardar su honor, pero callaba lo imprescindible para evitar represalias laborales en un sistema que no perdona. Camilo tomó la ruta de la investigación en las sombras, recopilando datos en silencio, aguardando pacientemente un instante de revelación que, por desgracia, jamás se materializó. Celia prefirió el arte de la invisibilidad diluyéndose dentro de la maquinaria del sistema, hasta volverse una figura intrascendente para los ojos del poder. Ernesto jugó la carta de la ambigüedad, lanzando verdades camufladas en retórica académica, permitiéndose la crítica sutil sin llegar nunca a la denuncia abierta. Hilda se embarcó en una cruzada imposible, buscando desesperadamente el reconocimiento durante 39 largos años, para terminar falleciendo sin haber alcanzado su meta. Las fricciones entre los hermanos no eran un mito, eran palpables. Aleida y Camilo mantuvieron agrias disputas durante años sobre qué hacer con los archivos secretos del Che. Mientras Camilo abogaba por sacar todos los trapos sucios a la luz, a Aleida le aterraba la idea de que la verdad desnuda pudiera demoler el mito heroico de su padre. Jamás lograron acercar posturas, y el trágico fallecimiento de Camilo en el año 2017 sepultó cualquier esperanza de consenso. La relación entre Celia y Ernesto era prácticamente inexistente. El silencio entre ellos era un abismo. Para Celia, Ernesto
Era un intelectual desconectado perdido en laberintos económicos y completamente ajeno a las penurias del día a día en las calles cubanas. Por otro lado, Ernesto juzgaba a Celia como una persona pusilánime interpretando su perfil bajo como un acto de sumisión, incapaces ambos de comprender que cada uno solo intentaba sobrevivir a su manera. Y luego estaba el caso de Hilda el fantasma, que todos conocían pero cuyo nombre era tabú hasta que el tiempo se agotó. Tuvieron que pasar 2 décadas desde su partida para que Aleida se atreviera a indagar en la verdad detrás de los últimos momentos de su hermana mayor. Logró obtener el acta de defunción, peregrinó hasta su sepultura y localizó a la enfermera que la asistió en su lecho de muerte. Lo que esa mujer le confesó le partió el alma en 1000 pedazos en su agonía. Hilda había suplicado que contactaran a Aleida March. Su último deseo había sido despedirse de su familia, mirarles a los ojos una última vez, pero nadie tuvo la decencia de hacer esa llamada. Aleida guardó este doloroso secreto bajo llave, pero en una entrevista del año 2022, al ser cuestionada sobre los remordimientos, dejó caer una frase enigmática. Confesó que su mayor pesar no era por algo realizado, sino por una verdad que llegó a sus oídos demasiado tarde, cuando el daño ya era irreversible. En aquel momento el público no captó el mensaje, pero aquellos que conocían la tragedia de Hilda entendieron al instante la magnitud de su culpa. Llegado el año 2023, sucedió algo insólito. El gobierno anunció a bombo y platillo la transformación de la residencia familiar del Che y Aleida March en un museo. Pretendían exponer la intimidad de los Guevara como atracción turística, una decisión que desató una tormenta de opiniones encontradas. Aleida Guevara no se mordió la lengua y mostró su total rechazo ante los medios. En un comunicado tajante, declaró que la vida privada de su progenitor pertenecía a sus descendientes, y no al Estado, negando rotundamente su autorización para tal proyecto. Las autoridades hicieron oídos sordos a sus quejas, y el museo abrió sus puertas de todos modos. Pero la inauguración estuvo marcada por un detalle escandaloso. Ninguno de los vástagos del Che hizo acto de presencia. Aleida, Celia y Ernesto se excusaron alegando supuestos compromisos laborales ineludibles. Era una excusa que no se sostenía por ningún lado, y el gobierno lo sabía perfectamente, pero se vieron atados de pies y manos, incapaces de obligarles a ir sin provocar un bochorno de escala internacional. El evento transcurrió entre burócratas, historiadores del régimen y turistas despistados, pero el vacío dejado por la familia gritó más fuerte que cualquier discurso oficial. Aquel día se hizo evidente una realidad innegable tras 56 años de manipulación. El control del Estado sobre el legado del Che, a través de su linaje, se había desmoronado por completo. No fue necesaria una rebelión a gritos, sino algo mucho más letal para el régimen: la más absoluta indiferencia. Ya no tenían interés alguno en luchar por la memoria de su padre, ni en desmentir la historia oficial fabricada. Les importaba un comino ser los protagonistas de las ceremonias y los fastos del partido. Tras décadas de negociaciones y tensiones con el poder, finalmente optaron por soltar las riendas. Aleida, a sus 63 años, continuaba centrada en sus pacientes. Celia seguía dedicada a la veterinaria, y Ernesto mantenía sus asesorías económicas en el sector privado. Ninguno de ellos pronunciaba ya el nombre del Che en la esfera pública, sellando un pacto de silencio. Habían asimilado una lección brutal: la mejor resistencia contra quien usa a tu padre como propaganda no es el ataque, sino negarles lo único que les da legitimidad: tu presencia en su circo mediático. Hoy, en pleno año 2026, los hijos supervivientes del Che Guevara son ya ancianos que miran la vida desde la barrera. Aleida ha cumplido ya 65 años. Celia alcanza los 62 y Ernesto los 61 años, mientras que el recuerdo de Camilo, fallecido a los 55, sigue presente. Hilda se nos fue trágicamente con tan solo 39 años, dejando un vacío inmenso. Y ojo al dato, porque a día de hoy, ninguno de los 3 supervivientes
pinta nada en la cúpula de poder en Cuba. No te imagines que son celebrities, a las que paran por la calle en la isla, ni mucho menos. De hecho, brillan por su ausencia en los saraos y actos oficiales del régimen. No los invitan ni para la foto. La administración cubana los tiene atrapados en una especie de limbo legal y emocional bastante turbio. No van a por ellos. Abiertamente no hay represión directa, pero tampoco les dan el sitio que por apellido les correspondería. Es un ninguneo constante. Se han convertido en auténticos fantasmas de la vida pública. Todo el mundo sabe que existen en teoría, pero a la hora de la verdad son invisibles, como si se los hubiera tragado la tierra. Y fíjate en la paradoja, sus propios hijos, los nietos del mismísimo Che, han decidido poner tierra de por medio y elegir vidas que están en las antípodas de lo que significa ese apellido, tan cargado de historia. Algunos cogieron las maletas para estudiar fuera y ya te digo yo que no volvieron a pisar la isla. Otros se quedaron en Cuba, sí, pero currando en cosas que no tienen nada que ver, profesiones totalmente ajenas al postureo político. Hablamos de ingenieros músicos profesores de inglés, gente normal buscándose la vida. Y un detalle demoledor, ninguno de ellos utiliza Guevara como su primer apellido si puede evitarlo. Jamás verás a ninguno soltando un discurso sobre su bisabuelo revolucionario, y es porque han pillado el truco mucho antes que sus padres. Han entendido de qué va la vaina. Tardaron décadas, pero al final comprendieron que la única forma de tener un poco de libertad en Cuba, cuando cargas con un apellido que es un mito, es mandar el mito a paseo y negarte a llevar esa mochila. La pregunta del millón esa que se comenta sotto voce en los rincones de La Habana, pero nadie se atreve a decir en alto, es ¿qué pensaría el Che Guevara si levantara la cabeza y viera lo que el Estado ha hecho con su prole? Pues seguramente pensaría que la revolución le ha metido una puñalada trapera a lo único que él valoraba más que el propio poder, la autenticidad, la verdad por delante. Porque no olvidemos que el Che dejó escrito en sus diarios que un revolucionario de verdad se mueve por grandes sentimientos de amor, no por cálculo. Sin embargo, el Estado que se lucró construyendo un imperio sobre su cara en camisetas, trató a sus hijos no con amor, sino con una manipulación fría y calculadora digna de una partida de ajedrez. Les dieron prebendas y privilegios con una mano sí, pero con la otra les pusieron una vigilancia férrea controlando cada paso que daban. Les dejaban estudiar, trabajar, respirar, pero nunca les permitieron ser ellos mismos personas independientes, fuera de la sombra alargada del símbolo. Cada vez que intentaban abrir la boca para decir que su padre era un ser humano con sus fallos y sus neuras, zascas silenciados al momento, y cada vez que querían una vida normal, les obligaban a formar parte del circo del gran espectáculo revolucionario, poniéndolos en primera fila como trofeos de feria. Cuando intentaron largarse, les cortaron las alas retenidos física o emocionalmente mediante chantajes. Y el caso de Hilda es para echarse a llorar. A Hilda directamente la borraron del mapa ninguneada en vida e ignorada tras su muerte enterrada bajo un nombre incompleto en una tumba que cogió polvo durante años, sin que nadie se pasara por allí. La trataron como si la hija que el Che tuvo, antes de la Gran Revolución, fuera un borrón en el expediente, un error histórico que había que archivar en el sótano del olvido. Esa y no otra fue la herencia envenenada que dejó el Che Guevara a los suyos. No les dejó un mundo utópico, ni una revolución eterna, sino a 5 hijos que se han pasado la vida intentando escapar de la sombra gigantesca de un padre que prefirió pasar a la historia antes que estar en casa. Porque al final del día, el poder se apaga como una vela. Los regímenes cambian de chaqueta y las revoluciones huelen a naftalina. Pero lo que queda son las personas de carne y hueso, atrapadas en la leyenda, cargando con sus cicatrices sus silencios obligados y unas vidas totalmente interrumpidas. Aleida March, la viuda, es una anciana que en este 2026 ya ha cumplido los 90 años y sigue ahí resistiendo.
Continúa recluida en su casa de La Habana, y es más raro verla salir que ver un billete de 500 euros. Vive en su burbuja. Las malas lenguas y las que la conocen bien dicen que destila amargura cuando habla de cómo el Estado cubano explotó la imagen de su marido para hacer propaganda mientras pasaba olímpicamente de sus hijos, reales. Pero ojo que eso nunca lo dirá delante de un micro. Después de 60 años negociando con las altas esferas, ha aprendido a la fuerza que los trapos sucios se lavan en casa y en estricto privado. Los diarios completos del Che, tal cual los escribió sin censuras, sin tijeretazos y sin maquillaje, siguen guardados bajo 7 llaves en los archivos de seguridad del Estado en La Habana. Es el secreto mejor guardado. Sus hijos saben que esos papeles existen. Saben que ahí habla de ellos, de sus dudas sobre la revolución y sus críticas al gobierno, pero tienen claro que jamás les dejarán ponerles la mano encima. Y es que para el régimen cubano, el Che Guevara real, con sus contradicciones, sus meteduras de pata y su humanidad, vale mucho menos que el Che mítico del póster. Y claro, para mantener el chiringuito del mito en pie, es imprescindible controlar la verdad y que no salga nada a la luz. Pero si te crees que ya lo has visto todo y que no quedan más trapos sucios enterrados en las alcantarillas del poder sobre hijos aplastados por apellidos famosos, entonces agárrate que vienen curvas, porque tienes que conocer la historia de la familia de Hugo Chávez, que eso sí que es tela marinera. Lo que les pasó a los hijos del mandatario venezolano fue todavía más brutal, más salvaje, si cabe. Hablamos de un hombre que tenía al Che en un altar que intentó calcar su revolución en Venezuela y cuya familia pagó una factura que nadie vio venir. Porque mientras a los hijos del Che los anularon con una vigilancia de guante blanco, a los hijos de Chávez los han destrozado con una violencia pública y mediática sin precedentes. Uno acabó huyendo en el exilio acusado de meter la mano en la caja a lo grande, convirtiéndose en uno de los tipos más buscados de toda América Latina. Otra falleció en unas circunstancias tan raras que a día de hoy siguen oliendo a chamusquina y generando 1000 preguntas. Y su hija, ¡ay, su hija! Su hija pasó a ser la mujer más odiada de toda Venezuela, acumulando una fortuna que mareas solo de pensarla. Miles de millones de dólares en la saca, mientras el país se hundía en la miseria más absoluta. Un contraste que clama al cielo. Dale al botón de suscribirte para no perderte ese culebrón, porque esa historia también la han intentado tapar durante años, y ya va siendo hora de contarla, igual que las verdades de los Guevara han salido a flote. Y no han salido en discursos oficiales, ni en museos rancios, ni en ceremonias llenas de pompa, sino en el silencio atronador de 4 personas que decidieron que la mejor forma de honrar a su padre era vivir las vidas sencillas y anónimas que él, por desgracia, nunca les permitió tener. Les concedió jamás negándoles esa libertad fundamental para construir una existencia al margen de la sombra alargada y asfixiante de su progenitor. Ansiaban desesperadamente una identidad propia alejada de esa leyenda de mármol, distantes de una revolución que ya no sentían suya, y sobre todo lejos de esa maquinaria de poder que no tuvo reparos en utilizarlos como simples iconos de escaparate para luego tirarlos a la basura, olvidando que eran seres humanos de carne y hueso. Pero el capítulo más oscuro y desgarrador de esta trama reside en el trágico final de esa quinta hija, la gran olvidada que invirtió 39 largos años, mendigando una pizca de reconocimiento, y acabó sus días de la forma más desoladora posible, expirando completamente sola en la fría habitación de un hospital de La Habana. Le dieron sepultura bajo una identidad a medias con un apellido incompleto y mutilado, casi borrándola del mapa, como si su paso por este mundo hubiera sido un mero espejismo. Porque irónicamente, la verdadera rebeldía, el acto más revolucionario que pudieron cometer los vástagos del Che Guevara, no fue perpetuar su ideología, sino plantar cara y negarse rotundamente a soportar el peso de esa cruz histórica.
Y es que si analizamos fríamente los hechos, el delito más atroz y vergonzoso cometido por el sistema cubano en este drama familiar no consistió únicamente en ponerles una mordaza mientras respiraban, sino en la crueldad infinita de eliminar todo rastro de Hilda, condenándola al ostracismo y borrándola de la memoria colectiva incluso después de haber fallecido.